Wow. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta tarde en Latinoamérica y noche desde Berlín. Gracias, Martín, por tu participación en este espacio. Pues para nosotros es muy valioso tener historias de estudiantes reales, más allá de los que yo les pueda contar a muchos de los estudiantes interesados en USMT Berlín. Desde mi experiencia, realmente tener tu feedback y conocimiento de primera mano como estudiante de USMT, pues realmente hace toda la diferencia. Entonces, nada, bienvenido a este espacio. Estamos dando unos minutos para quienes se conecten y no sé si tengas algo que decir antes de iniciar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que siempre es bueno poder entregar conocimiento y experiencia sobre un programa como el que entrega el ISMT. Más adelante me voy a presentar más en detalle, pero yo aún estoy en pleno proceso y feliz de entregarles a las personas que estén mirando este video, este webinar, información que pueda ser relevante para su postulación o para tomar la decisión de enrolarse en un programa como este. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Siendo las 12:13 aquí en Colombia, 7:13 en Berlín, voy a dar entonces inicio formalmente compartiendo la presentación para todos los que nos acompañan el día de hoy. Como tú lo has dicho, también podrán ver posteriormente un video y bueno, estará subido en YouTube para quienes igualmente, aunque no hayan podido participar el día de hoy, están interesados en ver la sesión grabada. Entonces, bueno, me anticipo a compartir la presentación. Me dejas saber, por favor, si la puedes ver y observar en modo presentación. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía al principio, tenemos a Martín Leal, quien nos va a compartir su experiencia y por eso vamos a titulado yo personalmente este webinar, Tu MBA en Berlín, Historias Reales desde Latinoamérica. Entonces, sin más, presentamos formalmente a Martín, un estudiante actual de ESMT de nacionalidad chilena, desde Chile. Entonces, también es muy importante saber que tenemos varias personas de diferentes lugares de Latinoamérica. La vez pasada estuvimos con una chica de Colombia, con Laura, y el día de hoy nos acompaña Martín desde Chile. Pues como les dije, está estudiando el Full-Time MBA. Martín cuenta con más de 7 años de experiencia en banco, innovación y sostenibilidad. Ha tenido experiencia liderando programas internacionales a lo largo de su carrera en innovación social y climática. Eso es muy importante y diferente de todos los backgrounds que he entrevistado, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y por supuesto, pues se interesa en la innovación, el emprendimiento y el desarrollo sostenible. Bueno, Martín, si quieres compartirnos también un poco más de tu background, bienvenido, pues ya formalmente hablando de tu parte profesional. Gracias. Bueno, tal y como mencionaste, Juliana, yo soy estudiante del Full-Time MBA en este minuto. Entré a este programa en junio del 2026, llevo ya 7 meses y previo a esta experiencia me he desempeñado en distintos sectores, banca, en equipos de experiencia de clientes y luego trabajé en innovación y sostenibilidad en una agencia de innovación social donde desarrollamos proyectos de impacto social, desarrollo sustentable, regeneración, eh, que tenían alcance entre Latinoamérica y Europa. Vivo alrededor de hace 3 años y medio en Berlín. Y bueno, a partir de este año empecé con mi programa en el MBA de ESMT Full Time. Sí. Perfecto, Martín, muchas gracias. Y yo creo que con esto abrimos la primera pregunta, y es ¿qué te motivó a hacer un MBA y por qué elegiste ESMT Berlin? ¿Qué me motivó a hacer un MBA? Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo llevaba ya tiempo en Alemania y bueno, para contarles un poco, yo me vine un poco en un proyecto un poco impulsivo quizás, de juventud, de querer cambiar de país y vivir una experiencia diferente en el extranjero. Yo viví en Chile toda mi vida,
y bueno, tuve un momento previo donde viví en el extranjero, que fue el 2018, donde hice un intercambio académico durante mi etapa universitaria. Eh, y ese intercambio académico fue en Milán. Eh, y dentro de ese intercambio académico se me ofreció hacer un pequeño curso en alguna universidad en Europa, fuera del lugar donde yo hacía este intercambio. Entonces, a mí Berlín siempre me llamó la atención y tenía ganas de descubrirlo. Así que postulé a este pequeño curso que era en ISMT y quedé y estuve durante una semana en este curso que era de financiamiento para startups. Y la verdad es que fue un curso que resultó, para mí fue muy bueno, fue de mucho valor, me inspiró, me entregó conocimientos, conocí a speakers de alto nivel, y desde ahí que el ISMT me quedó en mi top of mind. Entonces, bueno, después, como volviendo un poco más hacia el presente, cuando ya llevaba 3 años acá en Berlín, sentía que estaba siendo muy difícil para mí acoplarme al mercado del trabajo. Entonces, bueno, y a la vez yo no tenía magíster, y creo que el magíster es algo muy importante aquí en Europa, no así en Latinoamérica. Entonces, me propuse hacer un programa de máster. Y como tenía ESMT en mi top of mind, postulé y bueno, y el resto es ya historia. En resumen, básicamente, ganas bueno, también en realidad ganas de como hacerme un pequeño sacudón en términos de carrera profesional. Sentía que estaba un poco estancado donde estaba, y un MBA podía darme ese salto a nivel de desarrollo profesional, que además me pudiera entregar la posibilidad de acoplarme mejor al mercado alemán, que después de 3 años de vivir aquí también me proyecté un poco aquí y por eso es que decidí estudiar en Berlín y hacer un MBA en el ICMT. Sí, eso. Perfecto, no, muchas gracias. Entonces, digamos que una experiencia corta, haber tenido ese pequeño acercamiento previo con ESMT, pues, o sea, te lo puso como tú dices en el top of mind. Dijiste, ok, me gusta lo que veo, me gusta lo que aprendo. Tuviste como un pequeño como taste de lo que era ESMT y ya Sí. luego, claro, viviendo en Berlín, dijiste, supremamente seguro estoy de que este va a ser el lugar donde pienso hacer mis estudios postsecundarios, no, de posgrado, y creo que lo que tú dices es muy importante porque muchos de los que estudian los posgrados o los máster, incluso los MBA, que es el motivo que nos acoge hoy, están buscando eso, impulsar sus carreras a un siguiente nivel porque ya han Mm, tenido experiencia laboral, porque son realmente estudiantes que ya vienen con un background profesional, no son recién egresados. Ya han mm, podido poner en práctica su profesión de base y dicen, bueno, ahora quiero el siguiente nivel en mi crecimiento y bueno, ¿dónde lo voy a hacer? Que sea un lugar reconocido, que me brinde los conocimientos. Te voy a ser muy sincera, generalmente esa es una crítica que muchos estudiantes tienen frente a los estudios de posgrado. Y es que en general los estudios de posgrados tienden a ser muy superficiales y poco mm, prácticos o aplicables. Entonces, eso también es muy importante porque a veces nos quedamos en que el posgrado es como repetir lo que ya vimos con un poquito más de profundidad, pero mm, realmente debería ser aplicable y ahora lo vamos a ver durante toda esta conversación de qué es lo que realmente te aporta a ti SMT, que es sí. esa la diferencia un poco también al momento de escoger dónde estudiar, ¿cierto? Justamente, Eh, de hecho, ahí también hay otra de las razones por qué escogí el ISMT, y precisamente porque yo era de esos estudiantes que encontraba que un MBA y un posgrado básicamente no te entrega mucho conocimiento ni especialización, pero la verdad es que a partir de la experiencia que tuve en ESMT el 2018 y también por cómo ESMT se presenta en comparación con otros programas de posgrado,
El ISMT entrega una perspectiva un poco más alternativa a los negocios que la perspectiva tradicional. Yo creo que eso fue uno de los factores más relevantes para mí también de escoger el ISMT, porque yo venía trabajando ya 5 años en temas de innovación, en temas de sostenibilidad, y la verdad es que particularmente a mí, no me llamaba mucho la atención el mundo tradicional corporativo y sentí que el ISMT podría proponerme otras vías para desarrollar mi carrera profesional que otros MBA o programas de posgrado no me ofrecían. Entonces, ahí también hay un factor muy, muy relevante en que de hecho está un poco en el eslogan de ISMT, que es Business as Unusual. Y eso yo creo que me tiró bastante a postular a ISMT por sobre a otras instituciones en Europa o en Alemania. Súper. Y realmente de lo que acabas de mencionar va muy ligado a qué es ESG. Sí. Somos una escuela de negocios fundada por empresarios y por eso está la parte, la conexión tan estrecha con la industria, porque realmente atiende las necesidades del sector empresarial y la historia muy corta y breve puede ser, la puedo romantizar o puede ser más larga, pero muy corta es que estaba un CEO de una de estas compañías en un vuelo comercial y toma una revista de la parte de su mesita, pues del asiento del avión y empieza a hojear la revista y habían unos rankings de escuelas de negocios e instituciones a nivel mundial, ¿cierto? Y me decía, bueno, las escuelas de negocio top en Europa y bueno, habían en Francia, en Inglaterra, en otros países y Alemania no figuraba en ese ranking. Entonces, pues, ¿cómo así? Decía este CEO, vamos a ser un país potencia, porque Alemania es un país potencia mundial, y no vamos a tener una escuela de negocios en este ranking. De ahí, hace 24 años, somos una escuela joven, pero fundada por empresarios desde la industria, ¿cierto? Entonces, son todos estos nuestros fundadores. Ustedes ven acá estos logos de empresas altamente reconocidas a nivel mundial. Y esto no solamente es decir, hubo un grupo que se interesó por fundar una escuela, no solamente fueron fundadores, sino que siguen siendo parte del comité consultivo, dan línea a los programas, a los currículos, y eso hace un poco la diferencia, ¿sabes? Porque cuando tú tienes a la industria diciéndote o dándote línea sobre cuáles son las últimas actualizaciones que se necesitan, porque los entornos laborales actualmente son altamente variables y se necesitan cada vez capacidades diferentes, tenemos muchos avances tecnológicos en un poco periodo de tiempo. Y son los mismos empresarios diciendo necesitamos esto en los profesionales que lleguen a nuestras empresas a seguir desarrollándose. Entonces esto es muy, muy valioso y creo que hace la diferencia cuando una escuela o universidad es netamente académica porque se queda mucho en la parte teórica, poco práctica, pero esto hace que ESMC realmente sea una escuela muy práctica porque tiene cómo aplicar lo que enseña. Y ahí, bueno, un poco de cifras para que conozcan, porque dije, bueno, somos una escuela joven, pero no por eso somos, digamos, menos que otras escuelas, porque en poco tiempo hemos logrado lo que muchas empresas, perdón, compañías de educación, en universidades han logrado consolidar en mucho más periodo largo de tiempo, hablando en años. Entonces, en este momento la escuela cuenta con 4 formatos de MBA, que son los que vamos a ver hoy en día, y 3 maestrías. También tenemos 46 profesores de 19 países, o sea, de nacionalidades diferentes, 98 nacionalidades de estudiantes dentro del campus, más o menos 3.500 estudiantes de educación continua, que son programas más cortos, pero todo el tiempo están yendo y viniendo, formándose. Más de 200 nuevas compañías fundadas por estudiantes o exalumnos y una red muy amplia de 9.000 exalumnos. Y esto es supremamente importante porque en la red de contactos pesa mucho ese network que tú puedes hacer con exalumnos, ¿sí? Y les digo que hemos logrado mucho en poco periodo de tiempo porque en este momento somos Triple Crown Accredited. Solamente 1% de las escuelas de negocio en el mundo tienen la triple acreditación de la triple corona. WCSB, Equis y AMBA, que son de las mejores escuelas de negocios del mundo, y por eso también somos la primera en Alemania. Se cumplió el cometido de estos fundadores que decían, vamos a hacer que Alemania tenga una escuela top en el ranking mundial, y es así posible. Bueno, entonces ya pasando un poco a la parte académica, ¿cómo escribirías tu experiencia en el Full Time MBA?
Bueno, la verdad es que uno de los puntos que más valoro es la calidad de los docentes. Creo que hay gente muy preparada enseñando los cursos que me ha tocado, de los que me ha tocado participar. Em, la verdad es que es una experiencia bastante intensa, sobre todo en el formato full time, porque tenemos 15 meses para pasar por todo el programa y yo llevo solo 6 y esos 6 han sido bastante intensos en el sentido de que la rutina es básicamente como tener un trabajo. Es como estar de 9 a 5 todos los días con distintas clases que son en bloques de 3 horas a veces que son bastante pesados, pero a la vez con distintas actividades que lo hacen ser espacios dinámicos de aprendizaje. Creo que uno de los puntos más fuertes es cómo están diseñados los cursos. Son cursos cortos que duran 2, 3 semanas, pero que tienen un objetivo bastante específico eh, y donde un poco como que se fuerza el aprendizaje. Recuerdo hace algunos meses que pasé por el curso de Organizational Behavior y me quedé conversando con el profesor respecto de su metodología porque básicamente te fuerza a aprender, como que no te deja espacio a no hacerlo ni a no incorporar el contenido en tu cabeza, eh, porque es muy como hands-on, es muy de hacer durante el curso, de ir aplicando los contenidos que te van presentando. Entonces, de esa forma, como que no hay escape, básicamente. Entonces, claro, eh, cada curso se ejecuta como con una contraparte online donde uno también va aprendiendo por sí solo y uno tiene que preparar casos, uno tiene que preparar las clases. Y cuando uno está en un ambiente como de MBA, que, a ver, mi cohorte y creo que en general el tono de los estudiantes o la cultura que desarrollamos los estudiantes en cada cohorte se basa mucho en la colaboración y no tanto en la competencia, pero aún así sigue siendo un entorno competitivo en donde las personas se preparan mucho para las clases y en donde nos tomamos las actividades muy en serio. Entonces, em, esa cultura más lo que te va pidiendo el curso te hace incorporar conocimientos y habilidades un poco sin escape, lo cual es bueno. Entonces, para mí ha sido una experiencia bastante valiosa. Creo que los cursos me han entregado bastante. Y yo creo que lo principal es que me han hecho aprender mucho de mí, eh, porque y bueno, y también de mis compañeros, porque si me preguntas a mí, creo que esa es una de las principales ganancias de hacer un programa como este, porque te pone en una circunstancia en que no has estado hace bastante tiempo. Yo salí de la universidad de nivel como pregrado hace 8 años y hace tiempo que no estaba en una experiencia académica como en una sala de clases con compañeros al lado. Se me había olvidado cómo era esa experiencia. Entonces, no sé, como que pasar por los cursos de la primera parte que fueron bastante intensivos fue como un shock así que fue bueno, lo digo en positivo, y que me hizo aprender mucho de cómo yo a mis 31 años me desenvuelvo en un ambiente académico en el cual no había participado antes. Súper, entonces creo que despides que bueno, es una experiencia enriquecedora por todo lo que compartes de las discusiones nutridas. Creo que también me llevo que los estudiantes se esfuerzan por preparar esos casos, por llegar leídos, por llegar con un background importante al momento de hacer las disertaciones, digamos, los momentos de compartir en grupo. Eso es supremamente importante y es algo que a veces no tenemos en cuenta cuando son grupos más grandes o cuando, por ejemplo, los requisitos de admisión, porque es algo que luego vamos a ver cómo es la admisión. Pero cuando la admisión es muy cuidadosa,
como lo es en ESMT, pues tienes estudiantes a tu nivel que te impulsan, o sea, entre todos se impulsan a ser mejores y tú dices, somos muy colaborativos, pero al mismo tiempo hay competencias, una competencia sana, por supuesto, pero nace también de ver a esas personas que han tenido su propio recorrido profesional, que te siguen impulsando y te inspiran de cierta manera a perseguir ese mejoramiento continuo dentro de cada clase que es finalmente un reto, o sea, pasar esas clases que tú dices que son por módulos que pueden durar poco, pero con un objetivo muy específico. En lo personal, porque yo he visto muchos programas y currículos de diferentes formatos, me parece muy enriquecedor tener esta experiencia y como tú la narras, no se lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Martín, que es estudiante activo y que les puede decir, claro, me ha aportado muchísimo. Para ello, entonces, quisiera pasar a expresar cuáles son los componentes de nuestros MBA, cómo están más o menos estructurados, porque algo también que tú mencionabas es que es bien intenso, lleva 6 meses, pero realmente pues es casi que un trabajo full time. Y esa es una pregunta que recibo muchísimos, especialmente para los full time, que me dicen, bueno, ¿y puedo ser working student y estudiar? Y la respuesta es sí y no, o sea, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente la exigencia del programa en principio, por lo menos el primer año, es alta y no te da el espacio realmente, pues podrías organizarte supremamente bien, pero te va a quedar muy difícil, entonces no cuentes con eso como de primera mano. Si lo logras, buenísimo, te admiro un montón. Pero ten en cuenta que esa estructura no te va a permitir tanta flexibilidad en cuanto a lo laboral y eso es lo que quiero como hablarles el por qué, ¿sí? Entonces, todos esos programas de MBA desarrollan conocimientos en general. Tenemos 4 formatos, como ya lo dije. Está el full time, está el part time, está el global online y está el executive MBA. Y todos, digamos que tienen el objetivo de desarrollar esas competencias de liderazgo integral. Y tienes un núcleo, pero también tienes como una manera de personalizar tu currículo y aprender de todo un poco. Entonces, ese núcleo son el plan de estudios propiamente integrado a los fundamentos de gestión empresarial. Luego tienes unas asignaturas optativas o electivas en donde ves digamos, una variedad de asignaturas, pueden ser de innovación, incluso puedes profundizar en temas de finanzas, numéricas, competencias de innovación. Bueno, y tienes 2 tracks, en el caso, por ejemplo, del Full-Time MBA, e incluso tendrías la oportunidad de tener un intercambio internacional. Lo que pasa es que como la mayoría de nuestros estudiantes de Full-Time MBA ya se han desplazado a su país de origen a estudiar Full-Time en Alemania, realmente ese es como su intercambio, pero podría estar esa opción, no muchos la toman, pero puede estar también sobre la mesa. Y en las otras modalidades, por ejemplo, el part-time también tiene unas asignaturas de carácter global, el executive, por supuesto, sus residencias también globales, y el Global Online MBA tendría ya la oportunidad opcional de una semana en Berlín haciendo networking y bueno, visitando, que también es muy enriquecedor. Hay un impacto, que es lo que hablamos al inicio, y es decir, no, eso no se queda en conocer, en leer unos libros y en unos papers, sino que realmente todo esto que nosotros estamos conociendo desde la base teórica, lo estamos aplicando y ahí es donde está el proyecto, pues, final o práctico, y es un proyecto de investigación que se basa en problemas reales de la industria real y que busca, pues, darle una solución innovadora a ese problema. Y durante todo el ciclo de estudios hay un desarrollo de competencias en liderazgo para todos los MBAs, porque muchas de esas competencias en liderazgo realmente son soft skills, ¿cierto? Pero te tienen que entrenar, te tienen que capacitar y todo el tiempo estás desde incluso aprendiendo alemán, que es tu caso, hasta oportunidades para aprender sobre negociación, habilidades de comunicación, ¿sí? Todo lo que tiene que integrar un perfil directivo y en liderazgo. Este es el caso del Full-Time MBA, en donde pues están los fundamentos, ya lo vimos, inicia en enero, de enero a junio, luego está una parte de aplicación en donde puedes hacer tu práctica profesional de 6 a 12 semanas, una práctica en sostenibilidad o alemán intensivo, creo que es tu caso, el que estás tomando ahora. Es también muy importante conocer que pueden tomar alemán en horarios nocturnos, igual durante el primer semestre, el primer term, y ya luego hacer un intensivo como afianzar esos conocimientos durante el verano. Y es también importante, de pronto Martín, más adelante nos compartes qué tan importante es tú ese conocimiento en alemán.
y SMT es 100% en inglés, Berlín es súper English friendly, pero el idioma es oficial alemán en el país. Entonces, luego Martín nos puedes compartir un poco de qué tan valioso es tener ese conocimiento. Y como les hablaba, hay una personalización, que son esas materias selectivas, y dos tracks o especialidades, que son la analítica gerencial, la innovación y el emprendimiento. Creo que es mucho de tu interés. Y bueno, también hay un periodo de transición desde ese currículo hacia la integración de lo que aprendiste junto con pues, lo que puedes aplicar. Puedes hacer parte de programas como Responsible Leaders Fellowship, que ya más adelante tú lo verás, o para quienes estén súper interesados e inmersos en temas de emprendimiento e innovación, hacer parte de Valley Berlin Summer, que también es un emblema, es una de nuestras banderas. Abajo ven las opciones de intercambio, pero no me voy a detener porque realmente, como les decía, para los estudiantes del Full-Time MBA, el hecho de ya de ir de su país hacia Alemania genera una experiencia completamente internacional. Algo importante para los del Full-Time MBA que están en este webinar el día de hoy es que el application fee, que para los estudiantes que inician en enero, digamos, tiene un costo de cero si son elegibles y tienen el programa compatible con ESMT, están pensando en aplicar para enero, simplemente me contactan y es algo muy positivo porque queremos que más y mejores perfiles lleguen a nuestro programa de MBA en enero y más estudiantes de Latinoamérica, aunque ya es un grupo bien diverso, creo que Martín no lo ha mencionado todavía, pero y ESMT se asegura de que el grupo de estudiantes sea realmente diverso y que ustedes tengan esa interacción con diferentes nacionalidades y países y que dentro de esos grupos en donde trabajan juntos también queden bien mezclados y dispersos, porque una de las banderas de ISMC, as Business as Unusual, es tener esas habilidades multiculturales y de relacionamiento internacional que la aprenden sí o sí empapándose pues de diferentes culturas. Acá es un poco el resumen para que ustedes tengan el panorama de cuáles son los formatos de MBA y cómo las especificaciones. Entonces, en el caso del full-time MBA, no vamos a ver el qué porque todos le apuntan un poco a lo mismo. Simplemente el full-time es totalmente presencial, el part-time es modalidad semipresencial, el global online es full online, el executive es también presencial con módulos. Entonces, esto es importante saberlo que no todos le apuntan al mismo público. Generalmente el full time son para perfiles todavía jóvenes con experiencia obviamente profesional y que quieren avanzar hacia un liderazgo muy positivo. El executive ya son para perfiles seniors, que son 10 15 años de experiencia profesional y realmente están, digamos, en otra etapa de su desarrollo y carrera profesional. El Part-Time MBA es un formato creado más que nada para estudiantes que ya residen en Europa o en Alemania, que siguen laborando y tienen esa facilidad de tener unas clases presenciales y otras clases virtuales. Y el Global Online es un formato totalmente flexible que te permite tener las asignaturas virtuales. Y algo muy importante que me lo preguntan mucho es, bueno, tengo las asignaturas virtuales, entonces yo ingreso a la plataforma y voy a mi ritmo y yo pues me presento cuando quiera. Bueno, la respuesta es no, realmente tiene un programa, tiene un cronograma y este formato es 100% online, pero claro, tú tienes que cumplir con unas asignaturas, unos entregables y cuál en el tiempo en donde están los cursos, cada curso, cada módulo. Y algo muy positivo del Global Online es que tienes la opción de tener clases en vivo o pues ya ver la grabación, que pues también te da flexibilidad, pero para mí algo muy valioso de tener las clases en vivo es que te da la oportunidad de interactuar con tus compañeros y con tus profesores en el momento en que está pasando todo y hacer preguntas. Ya cuando tú ves la clase grabada, pues realmente ves lo que interactuaron los demás y tú no estabas presente, pero pues es una opción porque no siempre vas a tener la posibilidad de ver 100% en vivo. Y para ello también se ha dispuesto dos horarios, en la mañana y en la tarde, hora de Berlín, para que los estudiantes de diferentes nacionalidades puedan conectarse en vivo en tanto puedan. Entonces, esto es muy importante. El Global Online tiene una duración de 15 meses, como lo decía Martina al inicio. El part-time va de 24 meses. El Global Online, dependiendo de la intensidad y el ritmo, va de 24 a 60 meses. Tiene dos momentos de inicio, uno es en octubre ahora y el otro es en marzo. Y el Executive, que inicia en octubre de 18 meses. Ya les dije un poco cuál era la diferencia, a cuáles eran los perfiles. Y esos son los costos abajo. Y para todos los programas hay becas disponibles, son becas parciales de acuerdo a su desempeño, trayectoria y el perfil que ustedes presenten a ISOT. Entonces, eso es muy importante porque siempre van a haber apoyos financieros disponibles, no solamente las becas, sino los Early Application Awards, que Martín me contaba que tú fuiste partícipe de uno de ellos, aplicaste temprano y entre más
temprano hagan su aplicación, pues pueden participar de mayores apoyos financieros para su programa. Bueno, todos los programas incluyen su proyecto final, que es la práctica de lo que han aprendido, como les dije, y ese es un proyecto integrador que busca, obviamente, que conversen esa parte teórica, pero también la parte práctica que ustedes van a salir a las industrias a desarrollar. Y esta se llama la metodología Capstone, en donde, como les comentaba también anteriormente, hay un problema real de las industrias, no es nada inventado. Ustedes van a ser, digamos, los cerebros de una compañía para resolver algún cuello de botella, alguna problemática de una manera muy innovadora. Y esas soluciones van a ser aplicadas en esos entornos reales. Entonces, ustedes van a ser casi que un comité consultivo para las empresas en donde pueden aplicar todos esos conocimientos y además, eso también les va a dar todas las herramientas para, pues obviamente no solamente aplicar los conceptos y demás, sino que hacer un buen networking, poder darle a conocer sus perfiles profesionales, crear una red de contacto sólida y posteriormente, obviamente, acceder a un empleo. Bueno, vamos entonces, Martín, con la siguiente pregunta y es, ¿qué ha sido lo más valioso de compartir clases con profesionales de diferentes países e industrias? Que es un poco lo que yo mencionaba antes en esta pregunta. Yo creo que lo principal es que como todos vienen de un background diferente y todos tienen, también hay una variable cultural que lo hace bien interesante, como decías tú antes, en nuestra cohorte creo que somos de 25 o más de 20 nacionalidades diferentes, cuando somos 35, entonces es un grupo muy diverso y cada uno trae sus propias experiencias, sus propias vivencias, entonces es interesante ver cómo cada persona toma los problemas y los contenidos de una forma diferente. De hecho, algo muy interesante para mí es que se genera discusión en las clases, no todos tenemos las mismas perspectivas sobre conceptos, sobre temáticas donde podríamos tener divergencias, y siempre la discusión es en un ambiente de respeto y de entender al otro. A mí eso me ha entregado mucho como conciencia, de que sobre todo, bueno, que lo voy a tener, o sea, que creo que es muy necesario para trabajar en un entorno muy internacional como es Berlín, donde todas las personas básicamente tienen formas distintas de navegarse en un entorno empresarial o en una ONG o en cualquiera sea el proyecto que trabajen. Entonces he aprendido mucho de cómo yo juego un rol o como de mi personalidad, con mi bagaje cultural, con las experiencias que yo he tenido en mi vida, em, pueden jugar un rol dentro del trabajo en equipo, por ejemplo. A lo largo del módulo principal, del módulo core, que es en la primera parte, tenemos distintos trabajos en equipo que son bastante desafiantes, precisamente por la diferencia cultural y la diferencia de experiencia también. Y creo que es un bonito desafío, o para mí fue un bonito desafío, poder trabajar con personas que pueden ser muy distintas a mí, pero con las que compartimos también algunas visiones. Hay un trabajo que tuvimos que hacer en un curso muy bueno que se llama Resiliencia, como de los cursos de liderazgo, donde una de las actividades del curso es hacer un ay, ¿cuál era el nombre? Como disagreement memo, donde teníamos que conversar sobre un tema que fuera, donde tuviéramos algún interés o alguna pasión o alguna opinión fuerte y teníamos que conversarlo con una persona que tuviera una visión totalmente distinta. Y el foco del ejercicio era entender si tu posición básicamente cambiaba luego de tener una conversación empática con otra persona que viene de otro contexto, y que quizás y que tiene una opinión diametralmente diferente. Ese era uno de los requisitos. Como la persona con la que tienes que hacer este trabajo es alguien que opine totalmente distinto a ti en esta materia. Entonces a mí me tocó con una compañera de China, donde hablamos sobre
donde nuestro tema era, de conversación era qué tan estrictos debían ser los sistemas de educación en términos de las reglas que le proponen a sus estudiantes. Entonces los dos teníamos visiones muy distintas y fue muy valioso para mí entender cómo básicamente que ella viene de un contexto muy distinto a mí, yo del contexto latinoamericano que tiene sus características, ella de un contexto chino que tiene características diametralmente distintas en algún sentido, en algunos sentidos, en otras quizás algo parecido. Pero para mí fue muy interesante vivir el proceso como de escuchar empáticamente a una persona y de entender de ponerte en los zapatos de otro y desde ahí quizás no juzgar, sino que ver cómo podemos construir sobre eso. Y creo que en general, cuando trabajas con profesionales de distintos países, de distintas industrias, eso es un poco lo que sucede. Como tú abres un poco tu mente y que no sé, o sea, en mi caso particular, yo venía con 8 años de experiencia, 7 años de experiencia, uno viene un poco más rígido y uno viene ya con comportamientos, con formas de pensar que no son tan difíciles de remover quizás como 5 o 7 años atrás. Entonces, creo que el proceso de compartir este MBA con personas de distintas culturas y de distintas experiencias, básicamente te hace crecer como persona y como profesional. Qué bueno, tú mencionas algo súper importante y es esa parte de habilidades blandas que a veces damos por sentado, pero no, realmente eso se va construyendo a partir de esos diálogos interculturales, a partir de conocer esos diferentes puntos de vista y poder precisamente ponernos a conversar. Y esas habilidades de liderazgo son las que yo les hablaba anteriormente, que están transversalmente a todo el programa, durante todo el programa, porque claro, hoy tienes que saber de finanzas y de lógica y analítica, en fin, pero creo que es muy importante reforzar ese tema de habilidades blandas de liderazgo que no se adquieren, sino se practican como cualquier tipo de habilidad. Entonces, creo que ahí me parece muy valioso el aporte que hace ISMT para lograr que los estudiantes las adquieran o las fortalezcan, porque necesariamente no quiere decir que no se traigan de atrás, pero se pueden fortalecer, robustecer y se dinamiza, porque todo cambia. Estamos en un contexto cultural donde probablemente vas a empezar a trabajar si te quedas en Alemania, en Europa, con personas de nacionalidades diferentes. Y aun cuando te quedes en tu país, creo que trabajar con personas de diferentes backgrounds, experiencias y demás, claro, siempre vamos a chocar con nuestros puntos de vista y formas de apreciar diferentes cosas. Entonces, pues muy importante lo que tú nos mencionas, Martín, y ahí nos abres paso también al cuál es la diferencia de ESMT, lo que hablamos muy al inicio de la pregunta de por qué elegiste ESMT, de cuáles, digamos, fueron tus factores para tomar esa decisión. Y creo que algunos se resumen acá. El primero, que son planes de estudio modernos y relevantes, lo que conversamos también, que realmente lo que estás haciendo, aprendiendo en el entorno de ESMT es aplicable realmente. Bueno, también la oportunidad de adaptar el programa a tus intereses. En el caso tuyo, a ti te interesa la innovación, el emprendimiento y es una posibilidad que te permite el programa. El acceso directo a profesores de talla mundial, también lo has dicho. En el caso en que tienes profesores de todas las industrias, de diferentes backgrounds, de países diferentes incluso. También en la parte del enfoque internacional que tú dices que compartes con compañeros de diferentes países donde tú puedes conversar, donde tienes una perspectiva en cada clase muy valiosa y diferente de cada persona. Y es una escuela realmente internacional, yo lo viví cuando estuve visitando. Yo trabajo con otras universidades de Alemania en donde el idioma común es el alemán, pues obviamente estamos en Alemania, es el país que esperaría, pero yo sentí realmente todo desde la parte administrativa con estudiantes, todo es 100% en inglés, entonces realmente sí logras conectar con ese background internacional porque pues el inglés es la lengua que moviliza a todos quienes estamos en el campus y de ahí obviamente se desprende un millón de conclusiones que ustedes puedan llegar a tener, de que realmente sí son muchas nacionalidades que confluyen en un mismo entorno. El impulso a tu carrera, creo que lo mencionaste, que es el desarrollo de liderazgo, esas habilidades blandas, por supuesto.
ese es un plan, o sea, eso no es, ah, el profesor dijo que de pronto hoy vamos a trabajar comunicación asertiva. No, es un plan, está dentro del plan de estudios, realmente bien pensado con objetivos que se quieren alcanzar con cada uno de los cursos, talleres y demás que se implementan para que los estudiantes aprendan esas habilidades blandas. Y la aplicación total, o sea, tú decías, me tocó con una persona de China completamente diferente en lo opuesto a lo que yo pensaba, pero nos toca llegar a consensos y nos toca dialogar y esa es la aplicación que tú vas a ver en, más allá de ESMC cuando tú estás en ese entorno laboral con personas de China, de la India, de, bueno, de tantos países que puedas llegar a encontrar. Y por último, es obviamente, como yo les dije al principio, la escuela número uno de negocios en Alemania, tiene las credenciales, el reconocimiento por los empleadores, por la misma red de alumni. Digamos que dentro de ISMT se desarrollan diferentes tipos de networking y relacionamiento a través del el ecosistema de emprendimiento e innovación, pero también incluso de los empleadores, que ya luego veremos más adelante. Y hay una comunidad muy activa de exalumnos que muchos de ellos ya están o han sido formadores de empresa o están vinculados al sector empresarial de una u otra manera. Y créanme que cuando ven ESMC en una hoja de vida no dudan en recomendarlo para pues, que esa persona pueda ser contratada. Listo, entonces cerrando un poco esta capítulo de qué es ESMC, los programas que ofrecemos, pasemos a la pregunta sobre cómo ha sido tu experiencia viviendo en Berlín durante tu MBA. Nos contabas al inicio que antes de estudiar tu MBA ya tenías un tiempo en Berlín, pero bueno, que de pronto, si quieres, también nos puedes contar un poco antes y ahora también cómo ha cambiado tu percepción del entorno de Berlín como ciudad. Berlín, bueno, Berlín es una ciudad muy interesante. Primero porque reúne gente de todo el mundo y es muy diversa en su composición, en los diferentes barrios, en la oferta gastronómica. Creo que es una ciudad donde se respira la diversidad en todos lados. Me parece que es una ciudad amigable en términos de que recibe mucha gente al año. Quizás algunos no estarían de acuerdo con que diga amigable porque necesita de mucho trabajo burocrático para instalarse, eh, pero la gente lo logra y creo que es una experiencia, o sea, vivir en Berlín es una experiencia única, porque creo que Berlín tiene una cultura que no tienen otras ciudades en Europa. Es una ciudad muy juvenil, eh, bueno, también porque tiene muchas universidades como de gran envergadura, y también tiene una escena creativa bastante grande. Sí, Berlín solía ser una ciudad de mucho artista, de mucha bohemia, entonces atrae muchas personas al año a vivir un poco la cultura de la ciudad. Mi experiencia en particular ha sido buena, por eso me quiero quedar aquí por más tiempo. Creo que es una ciudad que te puede entregar mucho, creo que es una ciudad donde tú puedes hacer tu proyecto de vida como de forma única o de forma, como de la forma que a ti te parezca. Es una ciudad que resiste eso y que a mí me pasaba en Latinoamérica que no sentía que era un poco así. Más bien sentía que como que un poco que Latinoamérica me invitaba a vivir de una manera que quizás que no era la forma que más me gustaría, que más me gustaba a mí vivir. Entonces, un poco de ahí sale mi motivación de venirme acá. Eh, pero sí, bueno, el invierno es bastante duro. Más que el frío, a mí que yo soy una ciudad fría del sur de Chile, es las horas de oscuridad que se contrarrestan en verano, porque ahora tenemos mucha luz y eso se nota en la energía de la gente y en la cantidad de panoramas que hay afuera. Entonces, sí, es una ciudad que está muy al norte, entonces tiene esos contrastes. Creo que Berlín es una ciudad de mucho contraste. Y que te puede entregar mucho. O sea, a mí la verdad es que una ciudad que me ha enseñado mucho de mí mismo y de otras personas, al igual que el programa que estoy haciendo ahora. Sí, eso.
Súper, creo que lo has dicho, es una ciudad de contrastes en diferentes aspectos, tanto pues, puede ser el clima, la parte cultural, la parte de los negocios, multicultural. Creo que acá aprovecho para preguntarte sobre el alemán que hablábamos al inicio, que yo sé, o sea, Berlín realmente puede sobrevivir con inglés perfectamente, pero ¿qué tan recomendable ves tú aprender el idioma local, que es el alemán? Creo que es muy recomendable. Ahora no es restrictivo. Yo llegué sin saber nada de alemán y igual me pude acoplar a Berlín. Ahora, claro, cuando llevas más tiempo ya te das cuenta que si no sabes alemán, es como que hay algunos niveles de profundidad a los que no puedes llegar. Entonces, saber alemán te da una ventaja importante. Sobre todo, claro, a la hora de buscar trabajo, creo que el alemán quizás hace algunos años no era tan relevante como ahora. Siento que saber alemán como señala que básicamente tú quieres quedarte aquí, quieres hacer una vida aquí y eso la gente lo valora. Em, Creo que, bueno, como si Berlín también se ha hecho bastante popular como una ciudad juvenil y una ciudad que invita a gente que quiere vivir el estilo de vida berlinés, eh, como que se ha copado un poco, claro, los trabajos, para los trabajos que donde no te piden alemán, se llenan muy rápido, porque hay muchas personas que llegan aquí no hablando alemán, pero si hablas, aunque sea algo de alemán, eso ya te genera una ventaja que te hace ser un candidato más, que tenga más éxito quizás en procesos de postulación a trabajos. Bueno, y también que te hace la vida más fácil, porque de verdad que estar acá y no saber nada de alemán es un poco frustrante porque hay muchas cosas que no puedes hacer de manera sencilla porque no puedes hablar el idioma de la gente que está atendiendo en el correo, por ejemplo, o no hablas el idioma de la gente que te tiene que hacer un certificado en un servicio público. Entonces, creo que aprender alemán siempre viene bien. Buena recomendación, perfecto. Bueno, no todos nuestros estudiantes realmente viven en Berlín permanentemente, pero creo que sí en algún punto tienen contacto con la ciudad y qué buena recomendación saber lo que te ofrece Berlín, en tu caso lo que te ha ofrecido hasta el momento y que pues deseas un proyecto y lo estás construyendo en Berlín. Pues digamos que para el interés del día de hoy, tres factos importantes sobre Berlín que tal vez resulten más interesantes al momento de elegir un MBA, pues está posicionado como un ecosistema líder en startups e innovación, donde el 30% de las startups de toda Alemania se concentran en Berlín. Esto habla muy, muy bien, digamos, del dinamismo de este sector. Es una ciudad verdaderamente internacional con más de 80 nacionalidades de todo el mundo que confluyen, ya sea porque vive permanente o reside temporalmente. Y es un mercado de grandes oportunidades profesionales que obviamente ya basados en tu experiencia y lo que pasa con nuestros estudiantes de full time después del grado es que el 90% realmente se quedan en Alemania, en Berlín, y pues alguno que otro migra a otro país de la Unión Europea por alguna oportunidad diferente o por un interés particular, pero digamos que la opción de hacer ese proyecto de vida que tú particularmente, Martín, estás haciendo, pues es posible por que confluyen todas estas variables muy interesantes para estudiantes y para quienes no se van a quedar en Berlín permanentemente o están cursando un programa que tiene ciertas residencias o inmersiones en algunos momentos del año, pues también es muy importante. Berlín es una ciudad supremamente dinámica, versátil, donde encuentras muchísimo, tanto para hacer negocios como para entretenimiento de manera ya personal digamos, un poco más de ocio, más de 150 museos. Realmente es una ciudad que vale la pena en todos los aspectos. Entonces, muy, muy buen punto para Berlín. Ya casi finalizando, en cuanto a los grandes beneficios de hacer networking, eso es supremamente importante y en Alemania mucho. ¿Cómo has construido tu red de contactos en ESMT? Mm,
Bueno, creo que la universidad te propone muchos eventos a la semana, donde tú no solo conectas con compañeros del MBA, sino que con personas de otros programas, como los estudiantes de máster, por ejemplo, o estudiantes de otras universidades que vienen por un tema puntual, por un curso, por un programa, eh, con personas de empresas que también pasan por los cursos de educación continua. eh, y también, bueno, no, es importante hacerte contactos no solo dentro de la universidad, sino que fuera. Entonces es importante estar muy pendiente como de, primero, qué es lo que, como en qué te quieres hacer una red, en qué industria o con qué tipo de roles, para encontrar esos eventos en la ciudad, y ir a esos eventos y un poco entrar en la dinámica que te proponen en los eventos para así conectar con personas que puedan hacer parte de tu red. Creo que es muy importante en Berlín el tema del networking porque en mi percepción, siento que la sociedad en Berlín se mueve un poco en este concepto como de red, entonces si tú eres parte de una red es mucho más probable que encuentres un trabajo en esa red. Es difícil que encuentres un trabajo si no al menos estás cerca de la red de esas personas. Sí, entonces creo que el programa también hace lo suyo en desarrollarte esa habilidad de ir a un evento, hablar con gente. Hay veces que los latinoamericanos somos muy tímidos en eso, sobre todo los chilenos. A mí me costó bastante, la verdad, como que creo que las redes en Latinoamérica funcionan de otra forma, están mucho más basadas en tus redes familiares, en tus redes de amigos, en tus redes de la gente que estudió contigo. Pero acá no, o sea, si bien un poco el tema se mueve a partir de redes, esas redes reúnen personas que vienen de distintos orígenes y no necesariamente tus amigos que estudiaron contigo. Entonces, tener habilidades para llegar y entrar en un grupo creo que es muy primordial para tener éxito en tu carrera profesional en un país extranjero. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque, bueno, nosotros estamos casi que acostumbrados a que construimos nuestra red en nuestro lugar de origen, pues porque tú lo has dicho, son redes familiares, por simplemente haber nacido Mm. en una familia o haber estudiado con personas en una misma institución educativa, sea colegio, universidad. Entonces, digamos que uno va construyendo su red de contactos a lo largo de su vida, pero una vez tú ya vas a otro país, pues, ¿dónde está tu red de contactos? Realmente es ahí donde empiezas a ver, como, bueno, ¿qué hago? Tú lo has dicho, muchas de las oportunidades de empleo se dan a través de redes de contactos y recomendaciones. Eso es Alemania, realmente así funciona. Entonces, claro, es tremendamente importante hacer networking, pero tú dices, en tu caso, Martín, no es algo como que se te dé tan orgánicamente y natural. Tienes que aprenderlo, es una habilidad de pronto que has reconocido tú mismo que tienes que impulsar y que no tienes que desestimar, sino al contrario, obviamente, ver cómo la trabajas. Entonces, en ese caso, ESMT sí da un apoyo. Desde el Career Development Center, tú has dicho, se organizan eventos, hay oportunidades de networking todo el tiempo, porque el networking es fundamental, es clave para la integración cultural, la integración, obviamente, profesional, ya hablando qué pasa después de la carrera y hacer esa transición desde que eres un estudiante hasta que pues vas hacia la empleabilidad en el caso que te quedes en Berlín. En el caso, por ejemplo, que estás estudiando a distancia con algunos momentos de inmersión y luego online o de tu país y volver, pues también haces un excelente networking con empresarios, con personas de otros backgrounds, puedes hacer inversiones, desarrollar relaciones comerciales, o sea, el networking va a ser una de las herramientas que te va a proyectar y catapultar hacia eso que tú quieres lograr desde el MBA que estás estudiando. Entonces, para eso el CDC hace talleres de desarrollo profesional durante todo el año, te apoyan en el proceso de reclutamiento, por ejemplo, hacer cómo hacer tu hoja de vida, cómo presentar una entrevista, invitan a empleadores al campus, pero también hacen visitas a empleadores por fuera del campus, te dan todas esas herramientas y el apoyo personalizado. Y hay asesorías individuales, incluso a distancia, pueden ser online o presenciales. Hay sesiones de coaching one-on-one, sesiones de coaching grupales, donde te dicen pues como los do's a los don'ts en el momento de buscar un empleo, hacer redes de contactos y te dan todos esos tips que quizás uno da por sentado o no le ha puesto como tanto empeño, pero te lo permite.
Eso es un poco lo que ha hecho el CDC en la consecución y ubicación de los estudiantes en diferentes empleos. El 91% de nuestros egresados reciben una oferta laboral si es que quieren cambiar pues, en su trabajo en los primeros 3 meses después de graduarse. El 92% realmente se queda en Alemania o en Europa. El 77% de este grueso se queda netamente en Alemania y en Berlín. Este es el salario de inicio. Hay un salario también inicial ad hoc que es de 100.000 euros al año. Y después de los 3 años, más o menos se acerca a los 100.000 euros al año. Incluso pues, puede ser un poco más con bonificaciones comerciales si se quiere. Entonces, eso es un poco de la trayectoria que puede tener un estudiante apenas graduándose de un posgrado en ISMT Berlin, en el caso de que ese estudiante quiera proyectarse profesionalmente en Alemania. Y esas son algunas de las compañías en donde se han ubicado profesionales recientemente, donde ustedes pueden ver que son compañías reconocidas. Entonces, aprovechen ese networking que ustedes tienen para poder conectarse y catapultarse hacia ese siguiente nivel en su carrera profesional. Bueno, y en cuanto brevemente al proceso de aplicación, ¿cómo fue para ti? ¿Qué consejo le darías a quienes están preparando su solicitud? Que postulen. Como que yo no, la verdad es que no, no lo pensé mucho, yo solo postulé. Y bueno, obviamente la postulación requiere tiempo, pero yo tenía ganas de hacer algo así, entonces em, el proceso de aplicación para mí creo que fue bastante rápido. Em, Porque, claro, creo que tenía un deadline así muy cerca, entonces tuve que apurarme mucho con la postulación para obtener los beneficios que te da postular en la primera ronda. Entonces, les recomendaría que vean cuál es la próxima fecha disponible, que organicen un calendario y que vayan agendando cómo ir trabajando parte a parte la postulación para que puedan llegar al deadline con todos los documentos y todos los escritos que te piden. Entonces, sí, como organizarse un calendario y tenerlo con anticipación. Quizás también enviárselo a personas para que les revisen sus postulaciones. Eso también me ayuda a mí. Eh, Poner algunos ojos externos siempre ayuda. Sí, no pensarlo tanto también, como lanzarse y hacerlo. Creo a mí eso me sirvió mucho, la verdad. No le di mucha vuelta a la postulación, sino que más que nada postulé y dije, bueno, veamos si quedamos o no y después seguimos como preparándonos. Perfecto, gran consejo. Sí, muchas veces pensamos muchas cosas, le damos vuelta al asunto y no terminamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y creo Mm, que sí es importante tener esa organización y tener la voluntad de hacerlo en el menor tiempo posible. Realmente la aplicación es muy fácil, son 3 pasos online, hay que desorganizarse y tienen que tener en cuenta lo que busca ESNT, pues habilidades analíticas, tanto cuantitativas como cualitativas, una perspectiva internacional que eso se dará cuenta en la entrevista, en los ensayos que Martínez está diciendo que ustedes deben preparar. Como también Martín lo ha mencionado durante la entrevista y digamos en el pre-screening que se les hace, pues hay de pronto una primer medida de qué tan hábiles son para trabajar en equipo, cuál es su potencial de liderazgo, cuáles, digamos, esos retos que ustedes tendrían para trabajar colaborativamente y en compañerismo, porque Martín lo dijo, muchos y gran parte de esos proyectos, estudios de caso son a nivel de grupo porque se quieren desarrollar esas habilidades de relacionamiento. Entonces, todo eso se evalúa durante el proceso de aplicación y la entrevista, que es parte de ello. Para lo que ustedes deben preparar, obviamente muy bien, es tener un CV actualizado, con la experiencia profesional que se les pida para el programa, su certificado de notas de estudio del pregrado, el último título universitario o del primer título universitario, que generalmente si es licenciatura, pregrado, pues su bachelor como tal, y se deben incluir las calificaciones con la escala de calificación, si es del 1 al 5 del 1 al 10 o como califiquen digamos, en el país donde ustedes tengan esos transcripts. La solicitud completada, eso incluye unos ensayos y en la aplicación a becas se pueden postular hasta 3 becas disponibles. Eso no quiere decir que van a recibir las tres, generalmente se otorga una, pero para cada aplicación a la beca hay diferentes tipos de ensayo también. 2 recomendaciones, un resultado de examen de
proficiencia numérica y de habilidades, digamos, numéricas, que puede ser el GMAT, el GMAT, el GRE o, por ejemplo, nuestro Business Admission Test, que es el VAT, por el cual ustedes no pagarían. En el caso, pues, de algunos estudiantes con background STEM o Global Online MBA, Executive MBA, están exentos de ese tipo de examen, pero para el Full-Time MBA sepan que en este momento todos los estudiantes pues deben presentarlo, entonces es importante también prepararse para ello. Y una prueba de inglés con proficiencia nivel B2 más C1. Realmente esto lo digo, no es un requisito obligatorio porque en la entrevista ustedes podrán corroborar su nivel de inglés, pero si ustedes quieren medirse en cuanto a la competencia, sí les aconsejo mucho tomar un examen de inglés que puede variar. Bueno. Y perdón que me devolví, ya para finalizar, unas preguntas antes de ir al chat y ver qué nos preguntaron. Pero bueno, la primera es cuál ha sido el mayor reto durante el MBA y qué has aprendido de esa experiencia. Para mí el mayor reto ha sido como vivir una experiencia académica después de mucho tiempo de no haberlo hecho. Em, sí, creo que eso fue bastante difícil, no esperaba que fuera tan difícil. Em, pero sí, creo que lo que más he aprendido de eso es precisamente cómo yo me puedo desempeñar en un entorno como el de mi cohorte en este caso. Los trabajos en grupo también es un gran desafío, porque todo se vuelve muy intenso. Básicamente es como un poco un reality show, porque estás mucho tiempo con tus compañeros y hay que hacer trabajo y hay gente que quiere hacer el trabajo de una forma A, tú lo quieres hacer de una forma B, otros quieren hacerlo de una forma C. Entonces, algunos quieren liderar, otros no. Hay veces que todos quieren liderar, hay veces que nadie quiere liderar. Entonces, te enseña mucho de ti mismo. Creo que lo que más he aprendido yo es de mí mismo y cómo puedo navegarme en esos entornos que son muy multiculturales, con personas que tienen ideas muy distintas respecto a cómo hacer las cosas en general. Súper. Bueno, mencionaste que algunos quieren liderar, otros quieren a veces. Lo importante es que todos quieren aportar en el trabajo. Imagínate que tuvieras otro problema que no quisieran aportar, pero todos quieren aportar, entonces a veces es un buen problema para tener. Bueno, si pudieras volver al momento antes de comenzar el MBA, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Eh, Como todavía estoy al principio, siento, es difícil pensar en volver atrás, pero eh, quizás podría ser creer más en mí mismo, como en que las cosas que traigo al programa son valiosas y que sí, y que quizás, claro, que puedo yo también entregar mucho a mis compañeros a la vez que de recibir. Sí, estar como quizás muy abierto a ese tipo de, de experiencias donde otros te entregan y donde uno también entrega. Súper importante. Y bueno, último, ¿qué dirías a un profesional latinoamericano que en este momento está considerando hacer un MBA en ISMT Berlin? Además de que ya lo dijiste que no piensen tanto, ¿qué consejo le darías? Creo que está considerando hacer un MBA, que lo haga. Eh, Creo que no se va a arrepentir. Creo que, como ya dije, es una experiencia de mucho valor a nivel personal, a nivel profesional, que te va a abrir la mente, que te va a entregar nuevos contactos, nuevos amigos, que te va a enseñar cómo te desempeñas, cómo navegar en una ciudad que no es de tu cultura, te va a hacer una mejor persona en general. Entonces, creo que este tipo de experiencias son muy, muy valiosas y que no tienen, si bien tienen un costo importante, tienen un beneficio muy importante también. Entonces, que lo hace valioso a fin de cuentas. Entonces, sí. Bueno, gracias por ese consejo. Creo que muchos están preguntando el retorno a la inversión, si son programas en cuanto costosos, pues me imagino que la parte financiera, pero te retorna el ciento por uno, o sea, eso y mucho más después, obviamente, de culminar y durante el proceso.
A todos, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Saben que me pueden escribir a mi correo, a mi WhatsApp, frente a cualquier duda que puedan llegar a tener. Vamos a revisar el chat también para responder dudas. Y gracias, Martín, pues por ese tiempo, realmente muy valioso todo lo que nos cuentas desde tu experiencia. Y vamos a ver, bueno, tenemos una primera pregunta, Tasha, que dice, me gustaría saber un poco más sobre tu proceso de networking en Berlín. ¿Alguna recomendación para tenerlo presente? No sé si eso fue antes de que lo habláramos, pero me parece importante, ¿sí? De pronto que, bueno, tú lo respondiste, Mm, participando en los espacios que te invita ISMC y demás. Algo más, de pronto, se me ocurre en la mente de la experiencia pasada que tuvimos en el webinar anterior, donde incluso la estudiante nos decía que ella hacía un networking previo, digamos, verificando personas de su red, incluso fuera de su red en LinkedIn, donde estuvieran estudiando o habían estudiado en ESMC, las contactaba. Bueno, no sé si tú has explorado esto, Martín, pero también es un tip que nos dio una estudiante. no he explorado eso en particular, pero me parece sensato, me parece como una buena idea. Sí. Eso es un tip, sí, para personas que estén buscando. Ella nos compartía que gracias a eso obtuvo su primer trabajo como estudiante de esa red, ese relacionamiento y también tuvo una amistad personal. O sea, en este momento es amiga de uno de Mm, los contactos. Entonces, si lo quieren hacer, háganlo abiertamente. Las personas están muy abiertas a apoyarles y cuando somos latinos, realmente ese también es el caso de que nos sentimos más en comunidad y nos mm. acogemos. Entonces, eso podría ser. Acá, Dante del Castillo nos pregunta, ¿en tu caso utilizaste beca o financiación? Llegué un poco tarde. Si tengo menos años del promedio recomendable para full time, es una limitación para ser elegido. Yo puedo responder a la pregunta 2 y si quieres, tú puedes responder a la pregunta 1, Martina. Pregunta 2 es, ¿la elección va más por experiencia? Experiencia laboral, la que tú tengas, que debe ser superior a 5 años, que sea valiosa y relevante para la admisión. Entonces, la respuesta es no, no va a estar constreñido a la edad que tengas, sino a tu experiencia de manera relevante. Y si quieres, Martín, pues nos puedes dar más luces sobre cuál fue tu financiamiento parcial. ¿Por qué fue parcial? Sí, o sea, yo postulé en la primera ronda, entonces tuve esos beneficios y postulé algunas becas. Em, Más que nada eso. Bueno, eso es importante saberlo. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos convenio con FIDE, con FUNED, donde les dan el 20% de descuento en cualquier MBA que ustedes estén cursando. Esto es muy importante al momento de considerar financiación si son de México. En Colombia tenemos Colfuturo, en Perú está el Banco de Crédito también del Perú. Y lo que dice Martín es muy importante, entre más temprano ustedes puedan postular, más opciones de tener una beca parcial y un entry award, en donde son acumulables. Por ejemplo, ustedes pueden tener un entry award de 3.000 a 5.000 y tener una beca de 6.000. Entonces, ahí se acumulan ambos para hacer una bolsa de apoyo financiero importante. Eh, bueno, no sé, Martín, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero Ah, me bueno. quedé pegado, mi video se quedó No, congelado. No sé por no hay qué. problema. Entonces, solamente para verificar que estás acá y que estamos todos, pues nada, gracias a todos realmente los asistentes, a Martina, a mi SG por organizar este espacio. Nos veremos prontamente. Están pensando en aplicar para enero. Ya saben que hay un descuento del application fee, en donde pueden subir su aplicación completamente gratis. Nomás me contactan y yo les apoyo. Bueno, muchísimas gracias y todos una feliz tarde y feliz noche. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, chao.